dando flexibilizaciones. Hay una diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Anoche hubo anuncios por parte de Axel Kicillof, aparentemente, bueno, hablando de ciertas flexibilizaciones en el conurbano, los intendentes. Vamos a hablar con él, está en línea para aclarar bien esta situación porque hay alguna confusión. Gobernador, buen día, ¿cómo está? Buen día, Marcelo, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, hay Escuchaba sí, recién al doctor que está en Estados Unidos, La ¿no? Torre, Viendo sí. morir gente de coronavirus, dos de cada tres, dijo. Uf, Sí, no, qué cosa, qué tremendo. durísimo. Sí, durísimo. Gobernador, ayer anunció flexibilización para distintos, digamos, intendencias, de acuerdo a cada intendente, ¿o no, finalmente? No, no. No, yo lo aclaré incluso en un tuit, porque el tema es el siguiente. La Sí, provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, 17 millones de habitantes, 300.000 kilómetros cuadrados. La verdad que en realidad es muy diversa. Lo único que hice es aclarar y sistematizar un poco lo que ocurrió desde el lunes pasado, cuando pusimos lo que sería la nueva etapa de la cuarentena o del aislamiento, y sí, a partir de ese momento se dan dos realidades muy distintas. El interior de la provincia de Buenos Aires, localidades más pequeñas, localidades donde el virus circula muy poco o nada. Hay todavía muchísimos municipios de la provincia donde no hubo ningún infectado, nunca. Lo que hay ahí es una barrera sanitaria para el ingreso a la localidad, a la ciudad, al pueblo, donde se toma la temperatura, bueno, donde hay muy poco ingreso y salida, y al interior muchísimas actividades autorizadas, siempre con protocolo, siempre con seguimiento. Hace poco en algunas de esas ciudades aparecieron algunas infecciones, se echó atrás, es decir, que lo que se había liberado o puesto en excepción se volvió a claro. restringir. Y después todo lo que es el conurbano. En el conurbano tenemos esta situación. En la ciudad de Buenos Aires, 3.300 contagios. En la provincia de Buenos Aires, 2.800, pero con 5 veces más población. Entonces hoy hay un foco muy grande en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco siempre tratan de politizarlo o generar una discordia. La realidad es que Los propios intendentes del conurbano lo politizaron, ¿eh? Y es que yo, su propio ministro de Salud. mirá, no, yo vi lo que dijeron y después se aclaró más. La realidad es esta, Marcelo. Sí, En todos los lugares del mundo, en la ciudad de Nueva York, en los grandes centros urbanos donde hay edificios, concentraciones muy grandes de gente y sobre todo donde hay también más tránsito internacional, idas y vueltas, cuando fue el contagio original que es importado, llegó la enfermedad ahí. Entonces hoy tenés en la ciudad de Buenos Aires más de 100 casos cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires estás en los 15. O sí. sea que hay una diferencia grande, que no es una cuestión de politizar, simplemente decir que hoy en la ciudad de Buenos Aires hay una circulación del virus mayor, aparecieron en los barrios populares, y nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, tenemos que actuar con muchísimo cuidado, con muchísima precaución, y digo, con muchísimos protocolos y restricciones, porque la verdad que tenemos muchos barrios populares, muchos asentamientos, y el tema es cuidarlos, Entonces, simplemente. a ver, gobernador, entonces, en el conurbano no hay ninguna flexibilización. Eso fue No, una mala interpretación de ayer. sí, con respecto a lo que se anunció después de la conferencia de prensa que hicimos con Larreta y con el presidente, lo que hay es la posibilidad de autorizar, a pedido de cada intendente, el comercio solo barrial, no como en la Ciudad de Buenos Aires, comercio solo barrial, y después muchísimas restricciones de transporte, protocolos muy rígidos, por lo que te estoy diciendo, que la verdad que nosotros estamos previniendo que el virus se propague en los barrios del conurbano. Eso es simplemente lo que venimos diciendo. Yo creo que se está tratando de coordinar mucho, lo más posible con la ciudad. Recién acabo de cruzarme un mensaje con Larreta,
pero claro, la Ciudad de Buenos Aires marchó hacia una apertura del comercio muy grande que la provincia no hizo. Ahora, Entonces, gobernador... entonces el riesgo, perdón, te digo lo último, Sí, el riesgo es que como en la Ciudad de Buenos Aires la mitad de los trabajadores son de la provincia, sí. entonces que en ese ida y vuelta, por una cuestión epidemiológica obvia, si vos tenés una zona de mayor contagio y una zona de menor contagio, pero de mucho riesgo, entonces la idea es que no haya intercambio. Me parece que es lógico, razonable, no es una cuestión política. O sea, ¿estuvo hablando con Rodríguez Larreta recién este tema? No, venimos hablándolo todos estos días, pues se está coordinando todo el tiempo. Un poco lo que empezó a hacer esta diferencia, que no es una cuestión de politizarlo, simplemente decir, yo necesito cuidar a la provincia de Buenos Aires, vos sabés cómo estaba la estructura de la salud en la provincia, se avanzó muchísimo, duplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva, pero bueno, uno mira lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Brasil, lo que contaba recién el doctor de sus pacientes en Estados Unidos sí. Y dice, no queremos que pase, me parece que es lógico, razonable, y en la provincia de Buenos Aires tomamos recaudos y hemos endurecido, al revés, hemos endurecido. Con respecto a ese debate, yo te digo, yo también, por un lado uno quiere volver a la vida normal, no se puede, porque hay coronavirus. Segundo, uno quiere permitir toda la actividad económica, siempre y cuando no ponga en riesgo la salud y la vida de la gente. Ese es el criterio. Ahora, gobernador, con respecto a este tema, ¿no? A esta polémica, por lo menos se ha armado, digamos, está claro que estas decisiones que tomó la Ciudad de Buenos Aires fueron conversadas, o sea, ustedes estaban en la conferencia de prensa, el presidente, usted y Rodríguez Larreta, cuando Rodríguez Larreta dijo que iba a hacer una apertura. O sea, uno supone que eso estaba más o menos coordinado. ¿Por qué ahora el cuestionamiento? No, fue desde el principio. Toda esa época yo le planteé que en el conurbano no estábamos preparados para eso, más que venían creciendo los casos. Entonces lo que se acordó es poner limitaciones muy fuertes al transporte, porque, a ver, ahora en el comercio en la Ciudad de Buenos Aires la gente puede querer ir a comprar, pero si vuelve contagiada, la verdad que nos genera, obviamente, dificultades graves. Entonces la idea es que no haya ese intercambio de virus, y bueno, se planteó desde el principio, se establecieron ciertas limitaciones en el transporte, ahora estamos hablando para que haya más restricciones al transporte. O sea, lo que se viene es eso, va a haber una suerte de cupo para la gente que tiene que transportar, que solo viajen los trabajadores esenciales, ese tipo de cosas. Eso está así. En realidad la idea es que entre las jurisdicciones solamente se muevan los que están en actividades esenciales, aún con los cambios que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, sigue igual. Como hemos visto, y algún movimiento mayor, la verdad que la idea es restringirlo, pero te repito, con el único propósito no de polemizar ni de nada. Todos dicen, bueno, a ver, estuvimos haciendo operativos en muchísimos barrios de la provincia de Buenos Aires. Hoy leí una información que es falsa, ayer Larreta me lo verificó, se hacen incluso un poco más de testeos en la provincia que en la ciudad, habiendo menos casos, o sea que la verdad es que no hay un problema de cantidad de testeos. Había una, digamos, la información decía que en los barrios carenciados, en la provincia se testeaba mucho menos que en la capital federal. ¿Esto es así o no? No, para nada. En los dos lugares se aplica el mismo protocolo que lo fija Nación. Cuando aparece un brote, que es lo que pasó en la 31, en la 1-11-14, se inicia una política de testeo más intenso. Nosotros lo que hicimos, como no tuvimos brotes de esa magnitud, creo que hay 1.200 contagios en barrios humildes en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires hay 197. Y lo que empezamos a hacer, fuera de protocolo, que el protocolo dice que si aparecen síntomas y se presentan determinadas condiciones debe testearse y después a las conexiones. Lo que empezamos a hacer es una política de vigilancia activa, que la estuvimos haciendo en muchísimos barrios y seguimos hoy vamos a tener una reunión grande, pero es como una política de ir preventivamente a generar los testeos, pero no es dentro del protocolo, o sea que no, la verdad que ahí no... por eso, Marcelo, lo que te digo es que me parece que hay que tratar de llevar
tranquilidad a la gente, no tratar de generar como rispideces cuando no son. Sí claro. hay una diferencia en la ciudad con las decisiones que tomó Pero el intendente, y nosotros lo único que estamos haciendo es tratando... mira, te doy un caso, por ejemplo, Matanza sí, linda con la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay 2.800.000 habitantes, en Matanza 2.100.000. Solo Matanza, toda la provincia 17, sí. el conurbano 7. O sea, en Matanza tenemos 2.100.000, hay 226 casos. Y en la ciudad de Buenos Aires, con 2.800.000, hay 3.300 casos. Entonces la idea es obvia, natural, y no tiene ningún conflicto. No queremos que esa situación se reproduzca en el conurbano. Entonces es cuestión de tomar la mayor Ahora, cantidad de recaudos. gobernador, le digo, con respecto, o sea, yo también coincido que, digamos, politizar el COVID-19 y si uno sale de capital, de provincia o de Córdoba, es realmente, a mi modo de ver, absurdo, ¿no? Y una de las cosas que a la gente le cayó muy bien es que hubiera una suerte de acuerdo político para llevar adelante toda la estrategia del gobierno nacional. Pero en eso, por ejemplo, el ministro de Salud de la provincia le tiró con todo a la capital. O sea, la politización No, pero viene Marcelo, de mira, ahí, vos no si sé. mirás el tweet, me parece que no, claramente no se puso un mapa que era un mapa de la realidad, de la diferencia, y entonces se dijo, se trata de marcar la diferencia. Acá no hay una competencia por casos, no hay una competencia ni una puja por estas cuestiones, lo que hay es un intento de coordinación con realidades muy distintas. Es así porque le digo, a raíz del diálogo, mientras que estábamos hablando, usted marcó varias veces, tanto en la capital, tanto menos en la provincia. O sea, usted mismo estuvo marcando la No, diferencia. porque tratan de plantear que hay una diferencia o que hay un conflicto. Yo lo que te digo es que hoy, obviamente, el epicentro está en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es algo que deba atribuirse a Larreta, a su política. La verdad que es un tema que tiene que ver con cómo se inició esta enfermedad. La mayoría de los casos, bueno, inicialmente todos los casos importados, entonces la ciudad de Buenos Aires obviamente tiene más flujo internacional. Y ante este flujo generó un crecimiento de casos. Nosotros, ante una situación de crecimiento, ayer hubo 170 casos en la ciudad y creo que 90 en la provincia. 17 millones en la provincia de habitantes, 3 en la ciudad. O sea que lo que quiero decir simplemente es que no se trata de una competencia, son hechos, y hay que... Te doy un caso, en Córdoba, capital, donde también hay más casos, obviamente, que incluso en el Gran Córdoba. Entonces ayer, si no leí mal y hoy en el diario estaba de nuevo, hubo 50 casos y se generó una nueva rigidez, profundización. Claro, se va para atrás. Bueno, esas cosas no creo que nadie pueda decir, si en las grandes ciudades hay muchos casos, la intención es que eso no se reproduzca en otros lados, nada más. Esto ocurre, digamos, por la propia constitución de las urbes, ¿no? La edificación hacia arriba, esto está ocurriendo por eso, pero cada vez que yo marco esto me dicen, pero vos estás señalando. No, de ninguna manera. Lo que digo es que tengo la responsabilidad de cuidar a 17 millones de bonaerenses con realidades muy distintas, las del interior, las del conurbano, pero también distintas a la de la ciudad, donde hay más concentración, más casos. Es solo eso. La interpretación es como política, es que adentro del Frente de Todos, básicamente se habla de Cristina Fernández de Kirchner, no le cae bien que Rodríguez Larreta esté en la conferencia de prensa al lado del presidente y que hubo como una instrucción de decir, bueno, tirémosle con todo a Rodríguez Larreta, hagámosle cargo de la situación del coronavirus en la zona de capital y el conurbano, ¿no? Esa es la interpretación política que se hizo. Bueno, pero interpretan cada cosa políticamente. Mirá, yo creo que acá estamos pero no fue así. Algo no, estamos ante algo muy distinto. Me parece que hay una epidemia muy grave que está generando en muchísimos países del mundo una cantidad enorme, incluso en Estados Unidos, con políticas como la del presidente Trump, o la del presidente Bolsonaro, o la del presidente Piñera, que todos ellos han tomado un camino muy distinto al de la Argentina, sin necesidad tampoco de politizar esto, porque van a decir, pero entonces estás... No, yo lo que marco es que acá Alberto Fernández decidió
desde el comienzo llevar adelante un aislamiento muy fuerte, que lo que nos permitió, y te hablo en primera persona, en la provincia de Buenos Aires, donde la situación del sistema de salud está en muchísimo deterioro, bueno, recuperar y poder ampliarlo. Si a nosotros el pico de los contagios nos hubiera ocurrido, como decían, en abril, y la verdad que estábamos en una situación de muchísimo desamparo. Me parece que ahora se avanzó mucho, pero eso no quita que si, por ejemplo, las tasas de contagio que hay en la ciudad empiezan a ocurrir en la provincia, tengamos también riesgo de saturar el sistema de salud. Esto es un día a día, ¿no? Ahora, esta, digamos, idea que está exponiendo, ¿quiere decir que ustedes van a plantear de que en la capital se restrinja la flexibilización, digamos, comercial? Mira, yo estoy evitando, porque hay una cuestión jurisdiccional, y estoy evitando hacer juicios, digamos, o darle recomendaciones. Yo lo que digo es que en la provincia, ante un crecimiento de casos, no hemos decidido flexibilizar, sino lo contrario. Obviamente hay cuestiones como el comercio barrial en la provincia, con trabajadores del barrio, con clientes del barrio, y bueno, eso hemos estado estudiando, hay protocolos, eso funciona bien. Después las industrias vienen funcionando bien, pero claro, en la provincia 54% del tejido industrial del país está. Claro. Entonces nosotros vamos habilitando como se hizo desde el principio, porque las alimentarias, los medicamentos, desde el principio de la pandemia siguen funcionando y no hemos tenido grandes problemas, todo lo contrario, controlado. Con transporte propio, no uso el transporte público es un peligro, entonces, porque bueno, el pasamanos, los asientos, circula un montón de gente, por más que se tomen medidas, el transporte público es una forma de difusión del virus. Y eso se comprobó a nivel internacional. Marcelo, creo que ahí coincidimos todos. Pero digo, ahora supongo que empiezan a tener reuniones para decidir cómo sigue todo a partir del 24, digamos. ¿Usted piensa que en esas reuniones va a plantear la posibilidad de que Rodríguez Larreta, o lo que está hablando, como estuvo hablando hace un rato, de que restrinja, que tiene que restringir la flexibilización? Mira, si la decisión está en ellos, y la verdad que yo leí también que estaban evaluando, pero no prefiero no meterme. Nosotros en la provincia no lo hicimos, con crecimiento de casos, es un hecho de la realidad. Lo estamos mirando con muchísima cautela. Te repito, tenemos 1.800 barrios. Después puede pasar que haya brotes, porque este virus no lo puedo controlar la economía más poderosa y rica del mundo, ¿viste? Nueva York, que es el centro del mundo prácticamente en términos económicos. Bueno, ahí tenés el brote más grande del mundo. Entonces, es muy difícil. Nosotros tenemos que tomar todos los recaudos posibles. Después, como te decía, de Córdoba, como te digo, de Santa Fe, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son un continuo urbano, entonces lo que pasa... Bueno, tanto es así que digamos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice, bueno, está bien lo que plantean o este tipo de cuestionamientos, pero buena parte de los contagiados en la ciudad son, y que aparecen en el registro de la ciudad, son oriundos de la provincia de Buenos Aires. No, creo, mira, contagiados, no, me parece, esto se originó claramente por los viajes al extranjero. Y creo que tampoco es una cuestión, como te decía recién, yo no pretendo hacer una competencia ni nada parecido. Claro. Quiero simplemente cuidar a la gente del Gran Buenos Aires con el grado de vulnerabilidad que tiene una parte importante de la población. Y bueno, y te digo, si están creciendo los casos, la verdad que lo que recomiendan los epidemiólogos, mañana vamos a tener otra reunión con especialistas, no es flexibilización de ninguna manera, no es, ya sé que el tema económico aprieta, entonces es permitir algunas cosas, pero muy cuidadas, con mucho protocolo, y vamos aprendiendo en esto también, ¿no? Por lo que está diciendo, me da la idea que a usted le gustaría que Rodríguez Larreta restrinja la actividad comercial en la ciudad. Mira, tiene que tomar la decisión la Ciudad de Buenos Aires, yo lo voy a respetar, pero lo que vamos a hacer es poner todas las energías en que si hay un cambio que haga que la gente de la provincia pueda correr riesgos, se evite.
Claro. Nada más que eso. Alejandro Ramos, que es nuestro especialista en transporte, le quiere hacer una pregunta. Ale. Sí, gobernador, buenos días. La consulta es poniendo el foco sobre el transporte, que es realmente, como le dice usted, un peligro y foco posible de cualquier expansión de coronavirus. La palabra, y lo vinimos diciendo más temprano, es clave, control. ¿Qué posibilidad tiene la provincia de Buenos Aires de ajustar el control en el transporte público y particularmente en los trenes? Porque durante el día fuerzas federales tienen a cargo distintas estaciones, pero se ve que no hay control. ¿Qué posibilidades tiene la provincia de meter allí su control y hacerlo más estricto? Mira, hay controles, la provincia no tiene jurisdicción, como vos decías. Los trenes son jurisdicción nacional, están fuerzas nacionales. Estuvimos hablando con el ministro de Transporte, que es un hombre también de la provincia de Buenos Aires, Mario Meoni, y bueno, y eso es lo que estamos apuntando a anunciar. En primer lugar, llamar a la responsabilidad y a la conciencia de los usuarios, ¿no? Que sepan que la verdad es que hay que movilizarse, y lo dicen en todo el planeta. Quedarte en tu casa es la mejor vacuna que hay, la única probablemente, y después un Estado presente que tome las medidas necesarias. Ahí yo creo que si todo sale bien, estos días vamos a estar anunciando algunas medidas que nos planteó el ministro de Transporte para generar mayor, como vos decías, control al transporte. Bien, vamos a ver qué sucede. Axel Kicillof, gracias. No, gracias a ustedes.